Continuamos con la tercera parte tejiendo este muñeco. Ahora vamos a hacer el pantalón. Primero comenzamos con un nudito con el hilo de color café que seleccionamos para el pantalón y vamos a realizar 30 cadenas. Ya que tenemos la tira de cadenas, vamos a cerrar para hacer un círculo. Con la última cadena pasamos por debajo y vamos a realizar un punto raso. A partir de aquí vamos a comenzar a realizar nuestras vueltas. Subimos una cadena y en la segunda cadena vamos a comenzar a realizar una vuelta de puntos bajos hasta terminar. Lo vamos a hacer empezando en la parte de medio. Y esta va a ser nuestra primer cadena. Vamos a realizar 5 vueltas de puntos bajos para que en total sean 6 vueltas de puntos bajos. Del último punto donde nos quedemos, vamos a contar 23 puntos bajos regresando y vamos a colocar un ganchito, ya que vamos a partir en dos para hacer el pantaloncito. Después, en este punto vamos a realizar 3 cadenas al aire y vamos a colocar en este punto donde colocamos el ganchito con un punto raso. Y esta va a ser nuestra separación del pantalón. A partir de acá vamos a ir realizando vueltas para terminar la pierna y después vamos a realizar la siguiente pierna. A partir de la segunda vuelta que vayamos a hacer para empezar a subir, en la parte de las cadenas en medio ya las vamos a tomar no solo de una hebra, sino de ambas hebras. Y después de este punto vamos a realizar 10 vueltas de puros puntos bajos. Y en total vamos a tener 26 puntos en cada vuelta. Después de las 10 vueltas más terminamos, cortamos hilo y cerramos. Dejamos así porque esta va a ser la parte de adentro. Ya al último, al terminar las dos piernas, le vamos a dar la vuelta y esa va a ser la parte de afuera. Ahora vamos a seguir con la siguiente pierna. Ahí donde nos quedamos será el primer punto que vamos a comenzar y vamos a realizar las vueltas en esta parte. Aquí vamos a seguir 1, 2 y 3. Y aquí colocamos en ese punto que hicimos el ganchito. Ya que tenemos el pantaloncito, le vamos a dar la vuelta.
para dejarlo así como estará. En esta parte comenzaremos a realizar el suéter y empezamos haciendo un nudo de esta forma. Después vamos a realizar una cadena de 41 puntos. Ahora, en la segunda cadena introducimos y jalamos hebra para hacer el primer punto bajo. Vamos a regresar en cada cadena tejiendo puntos bajos y en total haremos 40 puntos bajos. Ahora en el último punto donde nos quedamos, subimos una cadena, damos vuelta al tejido y continuamos en la segunda cadena. En la parte de abajo introduciremos la aguja y así realizaremos nuestros puntos bajos. A partir de ahí, de esa misma forma, vamos a realizar 10 vueltas más. Cada vuelta tendrá 40 puntos bajos. Después de terminar las 11 vueltas, vamos a subir una cadena, damos vuelta al tejido y a partir de la segunda cadena empezaremos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Y lo vamos a repetir por 5 veces. En la última parte de esa vuelta haremos únicamente 5 puntos bajos. En total tendremos 35 puntos para esa vuelta. De donde nos quedamos, subimos un punto, volteamos el tejido y continuamos realizando 4 puntos bajos con una disminución, y esto lo vamos a repetir por 5 veces y al final realizaremos 5 puntos bajos. En total para esta vuelta tendremos 30 puntos.
Después volvemos a repetir el mismo proceso de donde nos quedamos. Subimos una cadena, volvemos a dar vuelta al tejido y a partir de la segunda cadena comenzamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces y en total para esa vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Para hacer la siguiente parte. De aquí de donde nos quedamos vamos a realizar un conteo. Contaremos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y colocamos el primer clip. Después en el puesto número 7 vamos a colocar el siguiente clip, 5, 6, 7. De aquí vamos a contar hasta el número 18. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y colocaremos el siguiente clip. Y para terminar en el puesto número 21, 19, 20 y 21, ya que esto nos va a ayudar a que formemos esas mangas del suéter. De aquí donde nos quedamos subimos una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a comenzar a realizar puntos bajos a partir de la segunda cadena. Uno, 2, 3 y el cuarto en el primer clip. Luego hacemos 8 cadenas. Y vamos a unirlos en donde está el siguiente clip con un punto bajo. Después continuamos realizando puntos bajos. Hasta donde esté este clip hacemos un punto bajo y aquí hacemos de nuevo 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y las unimos en donde tenemos el siguiente clip. Continuamos tejiendo los últimos puntos de esta vuelta para que en total al terminar esta vuelta tengamos 34 puntos bajos. Ahora de donde nos quedamos subimos una cadena, damos
vuelta al tejido y vamos a continuar tejiendo a partir de la segunda cadena. Otra vuelta de puntos bajos. En la parte de las cadenas vamos a tejer entre cada una. Y así terminamos esta vuelta y en total debemos tener 34 puntos. Ahora vamos a comenzar a tejer las mangas. Del lado en el que va a quedar afuera. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. En total haremos 13 puntos bajos para esa vuelta. De aquí vamos a comenzar a realizar vueltas de puntos medios. Tomamos hebra, insertamos debajo del punto y pasamos por los 3 nudos. Haremos 8 vueltas de 13 puntos medios altos. Así va a quedar la manga de 13 puntos cada uno por vuelta. Una vez realizado, vamos a comenzar con la siguiente manga. Y así nos queda el suéter de este muñeco. Como siguiente paso haremos la H que irá en el suéter. Comenzamos a hacer un nudo con el hilo de color amarillo. Vamos a hacer una tira de 9 cadenas. A partir de la segunda cadena tejemos otra línea de puntos bajos. Y listo. Luego cerramos con un nudo y hacemos 2 más. En total haremos 3 de estas para que hagamos la letra. En este caso, para unirlos al suéter, yo utilicé silicón caliente y lo ubicamos como queramos. Ahora le vamos a hacer la decoración y los detalles para los zapatos. Vamos a hacerle un nudo y haremos 6 cadenas. Una cadena extra para que sean 7 y en la segunda cadena entramos y realizamos otra tira de puntos bajos.
6 puntos, hacemos una cadena, damos vuelta al tejido y en la segunda cadena, en la parte de abajo, entramos y volvemos a realizar 6 puntos bajos. Volvemos a subir con una cadena y hacemos nuevamente otra fila. De esta forma vamos a realizar otros 3 más. Una vez que ya tenemos estas, las vamos a colocar así, como haciendo que tiene unas botitas, y las vamos a pegar para que queden 2 solapas. De esta forma van a quedar, y después les vamos a poner una cinta de color blanco. Ahora vamos a cerrar la parte de aquí atrás con el hilo que dejamos aquí libre. Para hacerle la parte de los lentes a este muñeco de Harry Potter, yo utilicé de estos ganchitos donde les quité la parte metálica y procedí a enrollarlos con hilo de color gris. Y después con ese mismo hilo lo uní directamente a la piel para que no se vaya a desatar. Y así terminamos de hacer este bonito Harry Potter. Espero que te haya gustado mucho este tutorial que hice con todo cariño. Nos vemos en el siguiente video. Gracias si llegaste hasta acá. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos.